Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este Data Universitaria Radio que está transitando su cuarta temporada consecutiva en este año 2023 y que ya llevamos, déjenme chequear, son 137, ahí va, 137 programas. Si contamos las 4 temporadas, por supuesto, desde el 2020 hasta este año 2023. Este es el 21º programa de este año, si lo contamos solamente para los que se engancharon en este año 2023, pero que también pueden volver a escuchar siempre las temporadas anteriores en datauniversitaria.com.ar, que es nuestro sitio web. Pueden encontrar ahí todas las temporadas anteriores. Verdaderamente federal este programa porque sale para toda la República Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Estamos conectando con este ciclo radial y como siempre que empezamos a agradecerles a cada una de las emisoras que comparten durante toda la semana este ciclo radial. Hoy vamos a estar hablando, vamos a estar compartiendo, mejor dicho, 2 entrevistas que hicimos durante esta semana. Entrevistas que tienen que ver con manifestaciones, con declaraciones que se han hecho en las últimas semanas. Una que ya venimos consultándole a otras autoridades universitarias, que es esta idea del sinceramiento de la duración real de las carreras de grado en las universidades argentinas. Recordemos, hace algunos programas atrás hablamos con Oscar Alpa, el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, sobre cómo se estaba llevando adelante esta idea, esto que está dentro de los famosos 7 puntos que han firmado las universidades públicas del SIM, pero que también se extrapoló a las universidades privadas de nuestro país. Y en este caso vamos a estar compartiendo, mejor dicho, porque charlamos durante la semana, con Rodolfo De Vincenzi, que es rector de la Universidad Abierta Interamericana, UAI, y presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, para saber primero cuál es el análisis, cuál es la opinión que tienen el rector de esta universidad privada, y también cómo es el trabajo de la mayoría de las universidades privadas en este sentido, en esta idea de sincerar. Es una forma de decir, es una denominación que se ha puesto desde diferentes medios de comunicación nacional, pero bueno, es tratar de trabajar esa diferencia que hay entre la cantidad de ingresantes y la cantidad de egresos que hay en el tiempo estipulado que tienen los planes de estudio, ¿no? Si ponemos de ejemplo alguna carrera más tradicional, que son los conocidos 5 años que tienen, o 6 que tienen la mayoría de las carreras, ¿no? Y bueno, hay estadísticas en ese sentido. Hay un trabajo que están haciendo tanto universidades estatales como universidades privadas en lo que tiene que ver con la deserción en los primeros años de las carreras. Así que bueno, vamos a estar conociendo un poco más acerca de este sinceramiento de la duración de las carreras de grado en las universidades privadas. Y también, como lo contábamos el programa anterior, el domingo 3 de agosto fueron las elecciones PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en nuestro país. Y bueno, en ese momento los invitábamos a que podían escuchar algunos programas en los que habíamos comentado algunas cosas que tienen que ver con la política, como por ejemplo el análisis político-económico que hizo el economista Lucas Benítez de la Universidad Nacional de Moreno, que es de ese grupo, de ese centro de investigación de estudios económicos y políticos, y también lo que conocimos del libro Las derechas argentinas en el siglo XX, de la editorial Unicen, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que también era muy interesante tenerlo en cuenta para previo a estas elecciones PASO.
Después de estas elecciones PASO hubo importantes declaraciones, algunas muy sonantes, muy ruidosas, en el ámbito universitario, en el ámbito científico, algunas que tienen que ver con privatizar el Sistema Científico Tecnológico Nacional, privatizar el CONICET, ¿no? El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Así que hoy vamos a compartir una comunicación que hicimos durante esta semana con Jorge Aliaga, que es investigador del CONICET, fue 2 veces decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, hoy trabajando en la Universidad Nacional de Hurlingham, y bueno, varias otras cuestiones más sobre una persona que ha conocido todo el recorrido también del sistema científico tecnológico desde los años 2000 más o menos hasta esta parte, y que es conocido también por sus análisis en las redes sociales, sobre todo en la red social Twitter, de también la política científico-tecnológica que lleva adelante la Argentina. Así que todo eso vamos a estar compartiendo en este programa. Vamos a ir a un breve separador y ya estamos con la primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Las universidades argentinas están trabajando en este sinceramiento de la duración real de las carreras de grado, con varias propuestas, algunas pensando en por qué no generar un sistema de créditos, otra en generar ofertas académicas un poco más cortas, trayectos académicos un poco más cortos, para mejorar también el egreso de los estudiantes y de esa forma poder generar una formación más continua, ¿no? Y no solamente esa formación de grado que se extiende tanto en el tiempo y mucho más allá de lo que plantean los planes de estudio de algunas carreras tradicionales. Esta semana nos contactamos con Rodolfo De Vincenzi, rector de la Universidad Abierta Interamericana, también presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, para consultarle cuál era el análisis, cuál es la opinión y cómo es el trabajo también de las universidades privadas argentinas en este sentido. Compartimos. Me parece que han habido cambios importantes que se fueron produciendo a partir de la revolución científico-tecnológica y la industria 4.0 y todo lo que implicó el cambio en nuestras vidas que se aceleró en la pandemia. Uh-huh. y que lo que generó es una aceleración de escenarios que se presentan cada vez más complejos, dinámicos, inestables y altamente demandantes, ¿no? Y son muchas las cosas que cambian y que exigen no solo revisar los planes de estudio, sino también revisar las prácticas con que funciona la docencia en la universidad, ¿no? Yo creo que esta revolución científico-tecnológica exige que nuestras universidades, por ejemplo, se conviertan en espacios más atractivos, tanto físicas como virtualmente, uh-huh. La creación de entornos que integren lo físico con lo virtual, la transformación del modelo educativo para que haya una centralidad más en el aprendizaje que en la enseñanza, el poder encontrar nuevas formas. Hoy la realidad es que más del 60% del alumnado que ingresa a la universidad trabaja a la vez de estudiar y tiene que encontrar medios de acceso para poder llevar adelante su formación universitaria, conciliándola con su vida laboral. También existe una brecha de habilidades entre aquellas demandas que genera el mercado laboral y aquella formación que las universidades proveemos. Hoy hay una demanda no solo por el componente digital, claramente la formación técnica y profesional no alcanza, sino se agrega el componente socioemocional, el fomento de la interdisciplinariedad,
Ujú. Y todas estas cuestiones sin duda van a mejorar la pertinencia de la educación, van a adecuarse más a las necesidades de los alumnos, a lo que se conoce sobre a ver, el aprendizaje por delante de la educación, ¿no? De la formación, de lo que era la centralidad en el contenido que provee el docente contra la centralidad en el aprendizaje que vivencia el alumno, ¿no? Ujú. Y todas estas cuestiones van a producir cambios que seguramente van a permitir que la educación que proveamos las universidades resulte más pertinente, ¿no? Pertinente al mercado laboral, pertinente a las necesidades de la sociedad para dar respuesta, pertinente a las posibilidades de los alumnos. Y un cambio importante que te decía, no solo de diseño curricular, es porque también hay que pensar que todos los que tienen que producir ese cambio, los docentes que tienen que producir este cambio, hemos llegado por la autopista única de todo esto que describo que está cambiando, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil hacerlo en una modalidad distinta en lo que uno aprendió, ¿no? Claro. En eso que dice de la pertinencia, también lo que ofrece, ¿no? El de la pertinencia en las ofertas académicas para este mercado laboral que también fue cambiando. Digo, una opción podría ser generar carreras un poco más cortas, ¿no? Un trayectos formativos intermedios, por ejemplo, ¿no? Sí, yo te diría que inclusive pienso en algo que podría ser más flexible, que son distintas puertas de entrada y de salida a la universidad y al mercado laboral. O sea, si uno piensa el aula como un concepto más extendido, donde no se agote en el espacio físico o virtual donde estamos habituados a ser formados, sino también pensándolo en los ámbitos donde después va a ejercer el alumno sus habilidades profesionales, sus habilidades técnicas, socioemocionales. Eso permitiría que se puedan inclusive hasta acreditar saberes que se adquieran en otros ámbitos no formales, ¿no? Claro. Y que no es difícil de hacerlo, ¿no? Porque si uno lo que pone el foco son en los resultados de aprendizaje, es posible evaluar los resultados de aprendizaje, ¿no? Y eso permitiría poder generar puertas de ingreso y de egreso de la universidad hacia el mercado laboral y dinámicas con el mercado laboral que permitan ser certificadas y con sistemas de créditos donde no se piense de manera secuencial el proceso de formación universitaria que parece que fuera una burbuja distinta a la del ámbito laboral, Claro. y después el trabajo, ¿no? Sino que se pueda pensar como un concepto de aula extendida en una lógica más ecológica, diría, no solo por la sustentabilidad y lo verde, sino una lógica ecológica, digo, porque se parezcan más los ámbitos a la realidad donde después va a ejercer y para eso encuentren formas de integración entre el mercado laboral y la universidad, ¿no? Claro. Claro, esto de los créditos es algo bueno, creo que en otras partes, usted lo sabrá decir mejor que yo, ¿no? Que en otras partes del mundo funciona y que incluso es una discusión también a la par de esto de el sinceramiento de la duración real de las carreras, de poder generar estos sistemas de créditos, por lo menos para certificar saberes, ¿no? Y que eso también le sirva al mercado laboral para contratar a esos profesionales, entre comillas, ¿no? Por supuesto, internacionalmente eso se conoce como las microcredenciales, ¿no? Y Ah, bien. macrocredenciales también. Que en definitiva es la certificación de resultados de aprendizaje, ¿no? O sea, por decirte algo, una asignatura en una carrera como podría ser medicina, anatomía. El Ujú. cuerpo humano es uno, por lo cual los contenidos de la anatomía en todo el mundo son los mismos. Claro, Sin embargo, con los mismos contenidos, cuando estoy formando un médico, un biólogo, un kinesiólogo, busco resultados de aprendizaje diferentes. claro. Y esta realidad de poner el foco en los resultados de aprendizaje por encima del contenido
no solo le da más sentido y pertinencia a aquello en lo que se enfoca, sino que permite esto que estás diciendo vos, ¿no? De que puedan certificarse saberes y acreditarse saberes que se adquieren de formas distintas a la educación tradicional que hemos conocido y que nos ha traído a los profesionales por esa autopista única que conocimos, que hoy ya no es más una autopista única, ¿no? Por eso me refería al inicio del impacto que tuvo la revolución científico-tecnológica y todo lo que implicó el mundo 4.0, no solo en nuestras vidas personales, en nuestras vidas institucionales, y por supuesto la universidad y la educación no es una excepción, ¿no? Uh-huh. Sigo con esto de esta cuestión, que la sigo diciendo así porque ya es conocido, ¿no? El sinceramiento de la duración de las carreras de grado. Digo, ¿hay un estudio de cuánto es el promedio en el que un estudiante de universidad privada termina la carrera de grado? Mira, hay información que procesa la Secretaría de Política Universitaria. Cada universidad, en función de la matriz de indicadores que cada universidad construye para evaluar su propio sistema interno de aseguramiento de la calidad, puede tener los propios. Uh-huh. Y esas realidades son asimétricas por la realidad de ejecución de cada universidad, que es distinta, por la población que atiende, por la dinámica que promueve, por los principios y prioridades que defiende. Pero a ver, lo que sabemos es de cuántos ingresos, cuántos egresan, y ese resultado no solo en Argentina, sino en Latinoamérica es malo, ¿no? Es bajo, o sea, hay un nivel de deserción muy alto. Y también hay un nivel de retraso, efectivamente. O sea, los que terminan en tiempos teóricos las carreras son menos del 30% de los alumnos que ingresan, ¿no? O sea que eso habla de lo que conversábamos antes, ¿no? De hasta qué punto verdaderamente es pertinente o es efectivo el modelo educativo que estamos llevando adelante en una realidad que se presenta por todo esto que estamos hablando como tan desafiante, así tan inestable, con demandas tan demandante, tan inestable, tan dinámica, ¿no? Y que a eso requiere dar respuestas con agilidad y con pertinencia, ¿no? Bien. Bien. Rodolfo, quiero preguntarle, ya pasando a otro plano y a otro tema, de algo que, y esto obviamente se lo pregunto, y si lo quiere y lo puede responder sería fantástico, si no pasamos a otra cosa. En el ámbito político nacional hay una idea de uno de los candidatos que fue más votados el domingo pasado, de que la educación en todo su espectro, pero también la educación universitaria, pase a este conocido sistema de vouchers educativos, ¿no? Donde uno financia la oferta y no la demanda. Entonces, por eso me gustaría preguntarle, también teniendo en cuenta que es referente de los rectores de universidades privadas, ¿cómo ve esta idea, ¿no? ¿Qué análisis hace de esto? Mira, yo no creo mucho en los cambios copernicanos, ¿no? Independientemente de que puedan tener sustento y basamento teórico, que tenga racionalidad, cualquier cambio copernicano implica un cambio de reglas que obviamente va a generar crisis, y esas crisis tienen costos y riesgos contingentes que no siempre son ni mitigables ni mensurables. Entonces, cuando se produce un cambio de 180 grados en una política, yo, sin importar cuán bien desde lo teórico pueda sostenerse, yo no soy partidario de eso. Porque creo, y menos en educación, ¿no? Donde los resultados se observan en el largo plazo, ¿no? Sí. La estabilidad de reglas, de pautas, de reglas del juego, creo que es algo que es muy necesario en actividades que se deben planificar a largo plazo, como es la educación. Por lo cual, como te decía, no estoy criticando el basamento teórico, sino la conveniencia de cambios de ese estilo, ¿no? Uh-huh. Más con tantas variables que se encuentran inestables en la realidad del país
no sé si es lo más aconsejable. Obviamente que en la actividad privada, en la actividad de las universidades privadas, no afectaría porque nosotros no recibimos fondos del Estado. Claro. O sea que el sistema de voucher, si se lo quiere llamar de alguna manera, funcionó siempre como voucher porque nos paga directamente el alumno, ¿no? Claro. Claro. Y sin mediaciones de ningún tipo. Es decir, la ley argentina prevé que las universidades privadas solo puedan tener un financiamiento con lógica privada, ¿no? A través de los aranceles de los alumnos. Claro. Claro, en esta idea habría como una especie, un voucher económico que se le daría al alumno para que pueda elegir a dónde estudiar, sea una universidad pública o privada, ¿no? Sí, bueno, a ver, esos cambios de reglas, como te decía, copernicanos, ¿cuál va a ser el efecto inmediato que produzcan? ¿Qué mitigaciones se requieren? ¿Cuáles son los riesgos contingentes que van a disparar y cómo se los va a atender? Esto, un conjunto de incógnitas que pueden significar un fracaso porque justamente no son mensurables en el inicio, ¿no? O sea, no es que el modelo de financiamiento de Argentina tiene 5 años, tiene muchísimos años. Entonces, me parece que es... no creo que sea un tema como para decir, bueno, empecemos por acá como un elemento neurálgico. No lo veo, pero bueno, qué sé yo, hay que ver. Tampoco he escuchado demasiados argumentos sobre la propuesta, ni he podido ver nada concreto de cuáles son los planes, cómo se la piensa instrumentar, ¿no? Más que el anuncio, ¿no? Uh-huh. Rodolfo, para cerrar, quiero preguntarle porque, hace poco salió un informe de la participación de diferentes universidades en este programa para la investigación universitaria, el PRINUAR, también conocido, y me gustaría preguntarle por la participación de las universidades que están dentro del CRUP, ¿no? en este programa, y cómo este programa puede servir para jerarquizar la función de la investigación en las universidades, ¿no? Bueno, para nosotros en realidad fue una conquista. Las universidades privadas y los investigadores de las universidades privadas han querido siempre poder ser categorizados dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? De hecho, aunque el PRINUAR ha sido un programa voluntario, más de 50 universidades privadas han sumado a sus investigadores para que puedan ser categorizados en el PRINUAR, ¿no? Y estamos hablando más de 50 sobre 64 universidades existentes, ¿no? O sea que el número es muy importante, ¿no? Y sí, sin duda, eso lo que va a permitir es generar la visibilización dentro del sistema nacional de todo el producto que genera la universidad privada, que al no ser categorizada no se hacía visible y por lo tanto todas las bondades que tenía el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se perdía de ese capital humano que existía en las universidades privadas y que ahora va a poder ser integrado. O sea que para nosotros como te decía, es una conquista y creo que también es un gran valor agregado para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Excelente. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este espacio donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, innovación, de extensión, de vinculación, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta horita de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes y conectando a toda la República Argentina porque llegamos a Jujuy, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.
estamos saliendo con este programa durante toda la semana, así que le agradecemos como siempre a cada una de las emisoras. Vamos a ir a compartir ahora esto que comentábamos en la apertura, una charla un poco extensa, y vamos a compartir una parte. Otra parte, por supuesto, la van a encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar, de lo que hablamos con Jorge Luis Aliaga, como decíamos, investigador del CONICET, ha sido 2 veces decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, ha trabajado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en algunas otras administraciones, y hoy trabajando en la Universidad Nacional de Hurlingham. Una persona que conoce bastante de cerca ambos sistemas, el sistema científico-tecnológico y también el sistema universitario, así que lo convocamos para charlar de estas manifestaciones que se han dado a nivel nacional de privatizar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicos y Técnicas. Compartimos. Una de las cosas que ha caracterizado a la Argentina es que las inestabilidades, ya sea políticas, bueno, yo no la viví, pero la noche de los bastones largos en el 66, con la dictadura de Onganía, cuando intervino las universidades, o el proceso militar del 76, o las crisis económicas, como decíamos, 89, 91, 2001, lo que generó fue grandes pérdidas de camadas enteras, es decir, éxodos de científicos que, porque tienen muy buena formación en Argentina y son muy reconocidos, terminan consiguiendo buenos trabajos en el exterior. Y se van. Y digamos, Argentina ha hecho una ley que se aprobó por unanimidad en el Congreso, que se llama el programa Raíces, para tratar de repatriar científicos, pero muchas veces lo máximo que se logra es que la gente mantenga un contacto con el país y la ayude desde afuera, pero a veces ya cuando vos formaste una familia, tenés hijos y todo, es como que ya es muy difícil dejar todo y volver. Hubo un par de miles de personas que regresaron, pero la enorme mayoría de los que se fueron ya hace mucho no vuelven permanentemente. Visitan el país, ayudan como pueden. En general tienen muy buenas intenciones de colaborar, reciben investigadores argentinos que van de visita, pero hasta ahí. Claro. Es decir, digo, esto de alguna manera es una introducción a lo que vos seguramente vas a preguntar después, y es el hecho de que cuando hay un maltrato, llamémoslo así, a los científicos, ya sea directo porque corre riesgo la vida, o económico porque no puede subsistir, no es que el científico se dedica a otra profesión, simplemente lo que haces es lo perdés, porque como es gente, digamos, altamente calificada, es decir, pensá que son personas que han hecho una trayectoria académica de al menos 20 años, es decir, una primaria, una secundaria, un título universitario, un doctorado y muchas veces una estadía postdoctoral. Que trabajan todo el tiempo comunicándose con gente de otro idioma, publicando sus resultados y comunicando sus resultados en congresos internacionales. Entonces ya tienen contactos permanentes de gente de todo el mundo. Entonces, si vos a esa gente se la pones difícil, lo que le va a pasar es que se va a ir. Claro. Entonces, digamos, no es tanto un problema laboral para el individuo como una dilapidación de recursos y de inversión para el país. Y bueno, cerrándote mi historia personal, yo en algún momento hice investigación, publiqué, fui avanzando en mi carrera académica, tanto en el CONICET como en la universidad, y en algún momento percibí que tenía buenas aptitudes para gestionar la ciencia, y en el ámbito universitario, que es el de este medio que vos representás, vos sabés que las autoridades universitarias deben ser universitarios. Claro. Es decir, en Estados Unidos se suele hay un consejo de administración que suele contratar un administrador para que administre la universidad. Eso en Argentina no existe. Es decir, el rector, los decanos de las universidades públicas tienen que ser profesores. Entonces, bueno, yo consideré que tenía ciertas aptitudes para administrar, para resolver problemas y demás, y me fui metiendo en la gestión. Fui secretario general de la Facultad de Exactas de la UBA. Bueno, primero fui consejero directivo, después fui secretario general, y después fui por 2 mandatos decano
entre el 2006 y el 2010, y el 2010 y el 2014. Y bueno, cerrado ese paso, pasé un breve periodo por el Ministerio de Ciencia como subsecretario de Evaluación Institucional, y ya a partir del 2016 me invitaron a sumarme a la Universidad Nacional de Burlingame, y de alguna manera acá vine a tratar de colaborar, aportando justamente la experiencia que tenía de gestionar en otros lugares, en una universidad que es la que estoy ahora, muy nueva. Sí, se había creado por ley en el 2014, en el 2015 se organizó, empezó a funcionar en el 2016 y hoy ya tiene 30.000 estudiantes y bueno, nada, digamos, está funcionando de una manera muy interesante en un lugar del conurbano donde había realmente una necesidad de generar oferta académica. Un estudio que hemos hecho porque estamos en permanente evaluación y hemos sido ahora evaluados por la CONEAU, cómo evolucionó la matrícula de las universidades de la región, es decir, 3 de Febrero, Matanza, General Sarmiento, Moreno, cómo evolucionó la matrícula de esas universidades antes y después de la creación de la Universidad de Burlingame. Y la realidad es que todas las universidades de la región subieron su matrícula. Sí. Es decir, que la Universidad de Burlingame no le sacó matrícula a las universidades cercanas. Simplemente dio posibilidad a gente que si no hubiera ido a la universidad, de acercarse a la universidad. Uh-huh. Jorge, quiero preguntarle, porque bueno, bien hacía este repaso que le pedí en la primera pregunta, y podríamos, o al menos me animo, y si no usted me va a corregir, a decir que puede hacer tranquilamente un análisis del sistema científico-tecnológico y también universitario de el año 2000 y pico hasta la actualidad. Y también, bueno, la gente que lo sigue en las redes sociales sabe que son muy conocidos sus informes y demás sobre la situación de estos dos sistemas. Y puede hablar bien del crecimiento que han tenido ambos sistemas, incluso a la par, si se quiere, desde ese momento, desde empezados los 2000 hasta esta época, ¿no? Sí, a ver, lo que hubo, por un lado, hubo una decisión muy clara que te diría que empezó con el gobierno de Duhalde, pero se consolidó fuertemente con el gobierno de Kirchner, que fue una decisión. En ese momento colocaron como presidente de CONICET a Eduardo Yarró, y Eduardo Yarró tenía una idea interesante en ese momento, que fue, bueno, en ese momento el CONICET tenía 3.000 investigadores. El CONICET tiene dos funciones. Es una red de contención de todo el sistema científico. Bien. Tiene la particularidad de que uno puede ser investigador de CONICET y también investigador de otra institución científica. ¿Y cómo se entiende eso? Porque lo que ocurre en el caso del CONICET es que el CONICET te deja compartir tus 8 horas de trabajo con otra institución. Bien. Pero no te paga 2 veces. Es decir, en la parte de pago, si el sueldo que te tiene que pagar el CONICET es más alto que el que cobras en la otra institución, te paga la diferencia, y si no, no te paga nada. Pero, y uno tiene que presentar informes tanto al otro lugar donde trabaja, ya sea una universidad, la Convención de Energía Atómica, el INTA, como el CONICET. Y es evaluado y si no tiene informes aprobados, lo echan. Digamos, tiene una carrera muy rigurosa en el CONICET. De alguna manera la gente toma el CONICET como una seguridad y también como un sello de decir, bueno, yo soy investigador del CONICET, tengo una especie de certificación de que realmente hago investigación de calidad. Ese es uno de los roles del CONICET. El otro rol del CONICET que tiene es que es el que financia la mayor cantidad de becas de la Argentina para hacer doctorados. Uh-huh. Es decir, hay universidades, no todas, pero hay algunas universidades que tienen becas de doctorado, pero el CONICET es el mayor. Bueno, lo que hizo Eduardo Yarró en ese momento con el CONICET, y convenció obviamente a Néstor Kirchner y al ministro en ese momento, que era Daniel Filmus, de poner los recursos, fue hacer una política de aumentar fuertemente la cantidad de investigadores en Argentina, que no son, como decía antes, solo del CONICET. El CONICET da becas para que se formen investigadores que después, algunos entran al CONICET, otros entran a universidades y al CONICET, otros no entran solo en universidades, otros entran en la Comisión de Energía Atómica, etc. Es decir, es de alguna manera el financiador
Es decir, ¿quién forma investigadores? Las universidades con sus carreras de doctorado. Claro. ¿Y quién financia que el estudiante pueda dedicarse, el estudiante de posgrado, pueda dedicarse a hacer su tesis sin necesidad de trabajar al mismo tiempo, porque si no le sería muy difícil? El CONICET con sus becas. Claro. ¿Se entiende? Entonces el CONICET tiene, hoy en día, bueno, en ese momento tenía 3.000 investigadores y unas 3.000 becas, más o menos, digamos que tenían 3.000 personas haciendo su carrera, que es una carrera que dura 4 o 5 años, con lo cual tenías más o menos 600 personas haciendo su doctorado con becas de CONICET todos los años. Bueno, eso a partir del 2003 se multiplicó por 3 paulatinamente. Digamos, la cantidad se multiplicaron por 3 las becas, con lo cual lo que pasó que vos pensás que Argentina en el año 2003 solo doctoraba 500 personas por año. Es decir, claro, en todo el país obtenían su doctorado 500 personas cada año. Acá te hago una aclaración. Vos sabés que hay una costumbre en Argentina, no sé si en otros países del mundo, pero en Argentina existe, de llamar doctores a los graduados de ciertas profesiones. Sí, por ejemplo, a los abogados se les dice doctor, a los médicos se les dice doctor, a los contadores se les dice doctor, pero no son doctores, son contadores, abogados, médicos. El doctorado es una carrera de posgrado que pueden hacerla los contadores, los abogados y los médicos, pero la hacen algunos, no todos. Es decir, que hay un uso de la palabra doctor que es un uso de alguna manera protocolar, logrado, si querés, por los colegios profesionales para dar cierto nivel de distinción. Pero distingamos el uso protocolar de la palabra doctor con el grado académico. Bueno, Argentina doctoraba 500 personas por año, que es un número ínfimo. Bueno, pasó, luego de este periodo de aumentar las becas del CONICET y estimular que haya más personas financiadas e interesadas, pasó a doctorar más de 2.000 por año. Y eso lo que generó fue, en particular, que la planta del CONICET pasara de tener 3.000 investigadores a tener casi 12.000 ahora. Es decir, hubo un crecimiento muy grande. Claro. Eso también fue acompañado con un crecimiento en las universidades, se crearon muchas universidades, no hubo el mismo nivel de acompañamiento de cargos de investigadores, es decir, que la mayoría de la gente que entró al CONICET, si tiene cargo en la universidad, no es un cargo de dedicación exclusiva, sino simple. Eso para mí es una deuda, es decir, debieron haberse creado más cargos de dedicación exclusiva, porque digamos, por lo que te decía antes, ¿no? Porque por la forma que el CONICET paga, si vos mirás como una cosa como el Estado en su conjunto, si vos tenés un cargo de dedicación exclusiva en la universidad y el CONICET, no cobrás 2 veces. Claro. Es decir, es lo mismo que tener un cargo simple y un cargo en el CONICET, desde el punto de vista presupuestario. La única diferencia es que en lugar de pagarlo todo el Ministerio de Ciencia, lo paga una parte del Ministerio de Educación y una parte del Ministerio de Ciencia. Pero para el Estado es lo mismo. Claro. Y es muy distinto si vos tenés un investigador en la universidad con un cargo de dedicación exclusiva, porque su compromiso con la universidad es muy distinto. Pero eso es un detalle, si querés, de política científica y digamos, de debate digamos, más fino de lo que estamos hablando en estos momentos, digamos. Sí, por supuesto, por supuesto. Ya voy a ir entrando en esto de esta idea que surgió luego de las PASO, de uno de los candidatos más votados, de la privatización, que bueno, quizás fue un furcio o no, eso se verá en las próximas semanas, pero antes de ir a eso y preguntarle por eso, quiero preguntarle por esto que hablaba en un momento de cuando los investigadores tuvieron que irse al exterior, o muchos que lo siguen haciendo, ¿no? ¿En qué situación trabajan en el exterior, no? En la misma que estaban haciendo acá. Ah, perfecto. Es decir, digamos, uno se especializa en un dado tema. Sí. Lo que sea, digamos. Yo te digo, yo soy físico, pero dentro de la física hay decenas, digamos, de especialidades distintas, muy diversas, muy diversas. Gente que hace materiales, gente que hace óptica, gente que hace altas energías, como bueno, en altas energías se llama, por ejemplo, lo que se llamó la máquina de Dios, el colisionador del CERN. Es decir,
hay gente que hace, no sé, diversidad de campos electromagnéticos, mecánica cuántica, teoría de la información, sistemas dinámicos, cosas aplicadas a la atmósfera, cambio climático, bueno, diversidad enorme de temas, estoy hablando solo de física. Sí. Imagínate eso llevado a todas las disciplinas. Es decir, hay enorme cantidad de temas en los cuales se pueden profundizar, investigar, estudiar. Bueno, uno trabaja en eso y tiene un conocimiento, en el mejor de los casos, profundo de algo muy acotado, porque es tanta la vastedad del conocimiento que uno, bueno, se especializa en algo y sabe mucho de algo. Del resto, entiende un poco, hizo la carrera de grado, lee un artículo y puede entenderlo, pero no es especialista, ¿está bien? Claro. Entonces, lo que uno ocurre es que termina yéndose a un lugar donde buscan un especialista como la especialidad que tiene uno. Simplemente eso. Claro, claro. Sí, me parecía importante la pregunta para poder entenderlo, ¿no? Entonces, ahora sí le consulto por esta idea que surgió, insisto, quizás haya sido un furcio, quizás no, quizás esté la idea fija, ¿no? Claro, yo honestamente no creo que sea un furcio. Yo creo que lo que hay atrás es una idea que para mí es, no sé cómo decirla, dogmática, primaria, elemental, que es simplemente la idea, digamos, el concepto de, bueno, lo que nosotros queremos es libertad. ¿Y cómo entendemos la libertad? Que nadie nos diga nada de lo que tenemos que hacer. Entonces, no tiene que haber Estado, por ejemplo. Sí. Digamos, de hecho, Milei dice, yo sé que hoy no podría, pero si por mí fuera, no habría Estado. Sí. Y de ahí para abajo todo. Entonces, por ejemplo, te dicen, bueno, pero si yo quiero decidir, ¿por qué me vas a obligar a mandar a los chicos a la escuela? Claro. La educación no tiene que ser obligatoria. Es decir, lo que están digamos, yo me lo imagino así, es como decir, bueno, a partir de los griegos, los romanos, todas las culturas que vinieron de ahí para adelante, que tuvieron un Estado organizado para ordenar de alguna manera, para que la gente pudiera vivir mejor, todos esos estuvieron equivocados. Todas esas culturas, digamos, tenemos que volver para atrás 10, 15.000 años a aldeas sin organización, ¿sí? Porque ahí se vivía mejor. Uh-huh. Tenemos que volver a 1870 en Argentina, donde no había educación primaria obligatoria, porque eso era mejor. Claro. Tenemos que volver a antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es el momento donde todos los países se dan cuenta que tienen que tener un sistema científico público para impulsar el desarrollo. Porque justamente la respuesta que él dice tres cosas. Uh-huh. Primero, dice que los científicos se ganen el trabajo dignamente con el sudor de la frente. Eso, honestamente, a mí me parece que es una afrenta, claro. Porque justamente, digamos, si él conoce a algún científico que no va a trabajar, que no trabaja, que lo diga. Como ya te decía, el CONICET tiene mecanismos cada 2 años. Digamos, primero, es el único organismo donde no puedes entrar en planta transitoria. Solo entras por concurso en planta permanente. Bien. Y una vez que entraste, cada 2 años tenés que presentar informe de lo que estás haciendo y sos evaluado por una comisión de investigadores que mira, digamos, informe por informe. Si vos no tenés trabajos publicados, si no tenés cosas hechas, 2 informes rechazados te echan. Contame un organismo público que tenga eso. Te digo, justo se metió en el organismo que es más exigente y más controlante de lo que estás haciendo. Claro. Entonces, esa parte es un insulto gratuito y me parece que la única cosa que debería hacer es pedir disculpas con respecto a las personas que digamos, porque de nuevo, fíjate que ayer salió una declaración de la Academia de Periodismo, ofendidos porque también había insultado en su conjunto a los periodistas. Bueno, esto es lo mismo. Sí, dijo en general a todos que son todos unos vagos y que vayan a ganarse el trabajo. Eso me parece que es inaceptable. La segunda cosa que dijo, que ya no me parece inaceptable, sino que me parece simplemente de ignorante, fue: no han hecho nada relevante. El CONICET, ¿qué ha hecho? Nada relevante. Bueno, simplemente te invito a que entres a la página web del CONICET, hay una sección de noticias, sí. Y va desplegando, y tenés 2 o 3 noticias por semana de las cosas que se van encontrando, investigando en diversos temas. Claro. Entonces, digo, está publicado ahí. Ahora, claro, si
él de golpe agarra y dice, no, el cambio climático es un invento de los comunistas. Y bueno, entonces, digo, ya no estamos hablando de si el CONICET hace o no hace algo. Estás hablando de que vos desconoces los argumentos de la ciencia. Es decir, digo, esa es otra historia. Digo, por eso me parece que un tema es descalificar a las personas, otro tema es descalificar a la institución, que tanto el CONICET como las universidades hacen cosas relevantes. Yo te dije el CONICET, pero entra a la página web de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que también tiene un portal de ciencia, Next. Sí. Bueno, y vas a ver la decena de notas de todas las cosas que se hacen permanentemente con los investigadores de la facultad, y cada universidad tiene lo mismo. Sí, y lo hemos visto en pandemia. Toda la gente salía a comprar los barbijos que llamaban del CONICET. Los barbijos del CONICET era el grupo de Ana María Lois de la Universidad de San Martín, con el grupo liderado por Silvia Goyanes de Exactas de la UBA, que las dos son investigadores de CONICET, que desarrollaron un polímero antiviral que después, una vez que lo tenían desarrollado, negociaron a través del CONICET con una empresa de textil para que lo fabricara. Sí. Y salieron a resolver un problema para todo el mundo. Andrea Gamarnik, que trabaja, es una investigadora de la FIL, de la Fundación Leluar, que trabaja en dengue, dejó lo que estaba haciendo y en un mes había desarrollado un kit de diagnóstico para COVID que no se conseguía en un lugar del mundo, no se podía importar, porque cuando hay una crisis no te alcanza con tener plata, no te alcanza con tener dólares para comprar las cosas, porque no te las venden, porque la necesita el que, digamos, cada uno se la guarda para sí. Claro. Entonces, si vos no tenés capacidad propia de producir, estás al horno. Bueno, digo, lo que quiero decir es tan absurdo decir qué hizo el CONICET cuando tenés tantas evidencias diarias de lo que hizo, ¿está bien? Que me parece que, digamos, es realmente notable. Sin ir más lejos, toda la trayectoria que tiene Argentina en el área nuclear, desde la Comisión de Energía Atómica y luego creando a partir de eso INVAP, y de INVAP desarrollando toda el área de medicina nuclear, radioisótopos, exportando reactores de radioisótopos, somos uno de los principales productores del mundo de radioisótopos, y después de eso produciendo el radar para el SAOCOM, radares para aeropuertos, radares para detección de aviones intrusos, radares meteorológicos, satélites de comunicaciones. ¿Todo eso de dónde sale? De la nada, claro. De que tenés un sistema universitario que forma buenos investigadores, tenés un sistema científico que es competitivo. Ahora, claro, si vos lo que tenés es tenés modelos económicos que lo que pretenden es no financiar el sistema científico y solo producir materia prima sin agregar valor, y bueno, claro, estás desaprovechando el sistema científico que tenés, porque no le estás dando uso. ¿Entendés? Sí. Es decir, concretamente, Argentina tenía un plan de poner satélites de comunicaciones en órbita, que es una cosa dificilísima. Puso el ARSAT 1 y el ARSAT 2. En el 2019 tendría que haber puesto en órbita el ARSAT 3. ¿Por qué no lo puso? Porque en el 2016 el gobierno que asumió decidió discontinuar el plan, ¿sí? Y cortó el financiamiento. Ahora se retomó en el 2020 la construcción del tercer satélite y va a ser lanzado en el 2025 recién. Pero nos atrasamos 4 años. Claro. Lo mismo, INVAP estaba desarrollando no solo radares, sino drones. Bueno, te invito a que busques en La Nación la noticia de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, yendo a Israel en el 2016, diciendo que iba a comprar radares y drones. Cosa que fabricaba INVAP. Claro. Entonces, si vos tenés como decisión que en lugar de aprovechar tu ciencia y tu tecnología para crecer, vas y compras las cosas afuera, y bueno, es como, viste, la autojustificación. Entonces después decís, ¿para qué quiero un sistema científico? Y sí, lógico. Ahora, yendo a la tercera cosa, digamos, yo te decía que eran 3 cosas, ¿no? Maltratar a las personas, maltratar a la institución CONICET, y la tercera es esta cosa de que él dice, bueno, porque en realidad lo que hay que hacer con el CONICET es privatizarlo, que los privados hagan la investigación. Claro. Ahí hay un tema técnico
Lo primero que él dice que el CONICET tiene 30.000 investigadores, 30.000 personas. Eso no es así como te decía, porque en realidad son 12.000 investigadores y el resto son becarios y personal técnico. Entonces, no es lo mismo personal de planta permanente que becarios, etc. Pero más allá de eso, el punto es, bueno, ¿cómo va a echar a gente de planta permanente? Olvídate, ese es un tema legal, complejo, no sé cómo se haría. Claro. Pero el punto es, el CONICET está creado a imagen y semejanza del CNRS de Francia, digamos, el Consejo de Investigaciones de Francia. Uh-huh. Y Estados Unidos tiene cosas parecidas. Él salió a decir, la NASA tiene 17.000 investigadores y el CONICET tiene 32.000. Bueno, como te decía, el CONICET no tiene 32.000 investigadores, tiene 12.000, pero además el equivalente de la NASA es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, claro. La CONAE argentina, que tiene 300 investigadores. Sí. Es decir, el CONICET no es la NASA. La NASA es de solo la parte aeroespacial, mientras que el CONICET es todo el sistema, el paraguas del sistema científico argentino. ¿Está bien? Entonces, digo, compara peras con manzanas. Pero además, si fuera tan así de que esto tiene que estar en manos de los privados, ¿por qué Francia tiene una cosa así? ¿Por qué Alemania tiene una cosa así? ¿Por qué Estados Unidos tiene cosas públicas? Si países desarrollados no tienen estas cosas privatizadas, porque el punto es, ¿cómo hace un país para desarrollarse? Bueno, todos los países que se han desarrollado, empieza el Estado, como hemos hecho nosotros con INVAP, empieza el Estado usando su poder de compra para desarrollar cierta tecnología nacional. Alrededor de INVAP se han desarrollado ya decenas de pequeñas y medianas empresas tecnológicas, que después, una vez que adquieren tecnología, van creciendo y van generando otros productos. Y van pudiendo exportar. Argentina, como te decía, ya no solo exportó centrales de producción de radioisótopos, exportó radares, por ejemplo. Entonces digo, y no es lo mismo el valor agregado que tiene un cereal que el valor agregado que tiene un radar, en horas hombre, en un montón de cosas. Entonces, los países ricos son los países que exportan cosas de alto valor agregado. Bueno, eso en Argentina no se genera de la nada, entre otras cosas porque las grandes empresas argentinas son multinacionales. Y las multinacionales hacen investigación y desarrollo en sus países de origen. Entonces, si nosotros no logramos generar nuestras empresas de tecnología propias, nunca vamos a pasar de subdesarrollo a desarrollo. Y la forma de hacerlo en todos los países, la forma que lo hizo Estados Unidos, la forma que lo hizo Europa, la forma que lo hizo Corea y la forma que lo hizo Noruega, Australia, es con el poder de compra del Estado, traccionando desde el Estado. Y tenés hoy en día montones de ejemplos de Argentina, de cosas que traccionó el Estado y después los privados crecieron, ya en Argentina. Entonces, digo, además de que maltrata a los científicos, además de que maltrata al CONICET, es absurdo pretender que esto que él está diciendo funcione. Si no funciona así, no es los privados se van a hacer cargo. Simplemente lo único que vas a lograr es que los investigadores se cansen y se vayan a trabajar a alguno de los otros países. Seguimos en Data Universitaria Radio, en este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este espacio donde hablamos de muchísimos temas y que ya se nos han extendido mucho las entrevistas que hemos compartido el día de hoy, pero nos parecía muy importante como medio de información del mundo universitario poder tener estas dos comunicaciones en estos programas, una que la que escuchábamos al principio con el rector de la Universidad Interamericana y también presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, Rodolfo De Vincenzi, sobre esta idea del sinceramiento de las carreras, de la duración real de las carreras de grado y todo lo que hay detrás también de eso, ¿no? El sistema de créditos, los trayectos más cortos, lo que también el mercado laboral demanda para los profesionales que se están formando y también las otras ofertas, ¿no? Las ofertas de posgrado
mercado y demás. Y también lo que compartimos de la comunicación con Jorge Luis Aliaga, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas, también funcionario de la Universidad Nacional de Burlingame. Bueno, una persona que conoce mucho el sistema universitario y que conoce mucho también el sistema científico-tecnológico, sobre esta idea que surgió de privatizar el sistema científico-tecnológico y el CONICET principalmente. Vamos a cerrar este programa comentándoles algunas noticias que pueden encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar, como por ejemplo cómo continúa funcionando la planta de baterías de litio de la Universidad Nacional de La Plata. La UNILIB, como se conoce, es la primera planta nacional de desarrollo tecnológico de celdas y baterías de litio de Latinoamérica, que fue creada en el marco de un consorcio del que participan la Universidad Nacional de La Plata junto a la empresa YPF Tecnológica, con el apoyo, por supuesto, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, y que el presidente de esta universidad decía que la planta representa una apuesta estratégica de la universidad pública a la protección del ambiente para el diseño de la transición energética de nuestro país, luego de una visita también del ministro de Educación, Jaime Persic. Vamos a pasar rápidamente a otra noticia que tiene que ver con que se viene una nueva edición de la Expo Carreras de la Universidad Nacional del Litoral. Va a ser a finales del mes de septiembre. Tradicionales Expo Carreras que tiene dos formatos, obviamente, presencial y con algunas otras actividades virtuales, y que ya están abiertas las inscripciones y se puede ir conociendo también la programación de esta Expo Carreras 2023 de la Universidad Nacional del Litoral. También una noticia muy interesante en materia de científico-tecnológica es que lanzaron una empresa de base tecnológica que busca estrategias terapéuticas para tratar el cáncer. Se trata de Galtec, una empresa argentina, como decíamos, de base tecnológica, creada por el investigador del CONICET, Gabriel Rabinovich, junto a colegas del consejo y profesionales de distintas disciplinas, y el objetivo de esta empresa es el desarrollo de estrategias terapéuticas para el tratamiento del cáncer, enfermedades inflamatorias y enfermedades autoinmunes. Realmente muy, muy interesante y muy importante la creación de esta empresa. De esta manera nos despedimos. Pueden encontrar, por supuesto, más información del mundo universitario en datauniversitaria.com.ar y, por supuesto, escuchar todos los programas anteriores en el sitio web. También seguirnos en las redes sociales, @datauniversitaria en Facebook, en Instagram, @dtuniversitaria en Twitter, y bueno, durante toda la semana, como decíamos, en datauniversitaria.com.ar. Nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.